confiar en el imperialismo, pero ni tantito así. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Adelante con toda la fuerza, adelante con toda la fuerza de la historia. No, tiene que aparecer los cambios por eso. Bueno, Larry, la verdad que en principio desde la Cátedra Libre de Nuestra América estamos emocionados, conmocionados, contentos de poder tener este espacio para conversar con vos. Bueno, es un lujo para nosotros, así que en principio queríamos hablar un poco del libro que venís a presentar a Rosario, a la ciudad natal del Che y a Argentina, porque entendemos que estuviste recorriendo un poco el país y que mañana seguís con esta presentación. En ese sentido, lo que más nos había impactado era la forma en la que vos reconstruiste la historia del vaquerito, sobre todo porque alumbrar la Revolución Cubana, a sus mártires y a sus héroes, es algo que digamos que reconocemos como importante y demás, pero tu reconstrucción a partir de testimonios implica también la recuperación de otras voces, ¿sí? Que a lo mejor están ausentes, que son voces regionales y que nos llevan a conocer la historia del vaquerito desde otro lugar, desde su infancia hasta su muerte. Y bueno, en ese sentido queríamos ver por qué elegiste ese formato y no otro. Sí, vamos a partir de que, primero agradecerle a usted el estar aquí en esta facultad. Y segundo, vamos a partir de que si no es con ese formato, no se hubiera podido escribir una historia del vaquerito, porque no existía nada escrito, o sea, no había nada documentalmente, no existía la fuente documental. Era un personaje de esos que pasan por la historia y que corren el riesgo de morir la segunda muerte, que es la del olvido. Un personaje que, bueno, tuvo la primera muerte heroicamente de bala, pero que iba a morir la segunda muerte, porque no era el Che, no era Camilo, era el vaquerito, era un personaje más humilde, pero con tanta gloria como los demás. ¿Qué pasa? Que la humildad en ese caso te lleva también al desconocimiento y a esa muerte a la que yo me refiero. ¿Qué ocurre? Yo era muy joven cuando me entero de que había en mi pueblo un héroe del cual el Che había dicho: me han matado 100 hombres. Y a mí me llamó la atención aquello: me han matado 100 hombres, para que el Che diga eso de un combatiente, sabiendo cómo era el Che, porque a pesar de que yo era muy joven ya había leído la literatura del Che y sabía cómo era el Che, que era un hombre que no era muy proclive a los elogios, que más bien era un hombre crítico, muy crítico y sobre todo autocrítico. El Che era un hombre que se exigía a él mismo. Para que el Che dijera de un combatiente: me han matado 100 hombres, es porque era de verdad, tenía un valor tremendo. Y eso fue esa fue la luz que me indicó el camino del vaquerito, fue el Che. Cuando me enfrento a la figura, que comienzo a investigarla con muchos recursos mnemotécnicos, porque no, en el momento que escribo ese libro, no era doctor, nunca había pasado un curso de metódica de investigación, no conocía ni siquiera el sistema de fichaje, nada de eso, eso vino después. Eso llegó después, aquí es un proceso inverso, ¿no? Primero el libro, y después los conocimientos, y después otros libros, pero bueno, ya con los conocimientos. Pero este libro está despojado del doctor, del licenciado. Era un estudiante de estudios medios, cuando a mí me llama la atención esa figura y ocurre esto que le dije con la frase del Che. Me llamó la atención. Lo primero que tuve fue la convicción de que tenía que investigar y sacar a la luz a ese personaje. ¿Cuál es el antecedente? Porque bueno, el antecedente es que yo había sido
fundador del movimiento de la Nueva Trova en Cuba, junto con Silvio y Pablo y Noel y todas esas personalidades, escribía canciones, era poeta, o sea, ya estaba en el mundo de las letras. Tiene que haber un antecedente para que uno se meta en una aventura de ese tipo tan de pronto. No, todo no ocurre así. Ya yo tenía, por ejemplo, cuando yo llevo el libro El Vaquerito, ya tenía un grupo de canciones escritas, ya estaba inmerso en el movimiento de la Nueva Trova cubana, ya tenía un dúo, cantábamos, intercambiábamos con Silvio, íbamos a La Habana, con Noel, con todos los fundadores de aquello, y ya tenía una visión estética del mundo que me rodeaba. Pero así llego yo a la figura del Vaquerito. Y me di cuenta que el Vaquerito era más que un poema, era más que una canción. No servía un poema y una canción para lo que yo quería. Y ese es el que me lleva muy al mundo de la literatura. De verdad, en serio, fue el Vaquerito. Le doy las gracias a esa figura porque es el que me... Además, por culpa de él es que yo dejo la música. Sí. Bueno, si están y me está oyendo, sabrán que fue por culpa de él que dejé la música, porque llega un momento cuando yo termino el libro El Vaquerito que me di cuenta que había escrito un libro distinto, que había escrito algo extraño desde la edad que yo tenía, dije, pero entonces la crítica ya empieza a hablar del libro. Y el libro fue un bestseller, 60.000 ejemplares tuvo este libro de primera edición. 60.000 ejemplares, muchos libros en Cuba, en Argentina y en cualquier lugar. 60.000 ejemplares se vendieron de ese libro en nada. Y eso me dio la medida de que, bueno, había hecho algo extraño. Y tuve que dejar la música porque no se podía estar, o sea, hacer ya dos cosas serias. Si la quieres hacer serio, de verdad, ser músico, lo que implicaba eso, porque implicaba actividades, compromisos, o ser escritor en serio. Quien me lleva a mí a ser escritor en serio es el Vaquerito, es ese libro. Lo otro eran poemas, canciones, pero quien me lleva a mí a la literatura es el Vaquerito. Me doy cuenta de que la mayoría de las personas que habían interactuado con él estaban vivas. Me doy cuenta de que estaban vivas. Y dije, bueno, aquí es donde hay que... Pero suerte, desde la edad... Yo comencé ese libro con 17 años. 17 años. Y terminé con 20. Eso es matemático. Y se publicó, cuando salió publicado el libro, todavía yo no había cumplido los 21 años. Todavía yo no había cumplido los 21 años. Cuando sale la primera edición cubana. Y comienzo a mi manera, a mi forma, inventando cosas, a recopilar información de este personaje. Y me fui enamorando del personaje. Y me ocurrió una cosa, fui descubriendo el personaje. Era un personaje desconocido. No es que estoy aplicando técnicas y estoy llevando a la literatura a un personaje que ya se conoce, no. Estoy descubriendo yo a un personaje que nadie conoce. Y lo estoy descubriendo para después dárselo a los lectores. Miren qué interesante. Lo estoy descubriendo yo primero para después entonces decirte, mira lo que descubrí. Mira qué mina de cosas lindas descubrí. Y en ese descubrimiento casi que hice reconstruí la vida de él, no solo con los que lo conocieron, sino que de pronto me vi yo andando por las huellas que él dejó. Me vi en la Sierra Maestra, sin el Che, pero con el fantasma del Vaquerito al lado, buscando al Che, buscando a Fidel. Muchos años después, 20 años después, en la Sierra Maestra, yo con una grabadora en la mano, pero no una grabadora así tan moderna como esta de ustedes, una grabadora de cinta, cuando aquellas eran de cinta, no de casete todavía, el libro tiene 40 años. Una grabadora de cinta grande y una maletica con ropa. Así fui yo para la Sierra Maestra, casi parecido como se fue, por la Libre. Y anduve por la Sierra Maestra, por todos los lugares donde él estuvo. Me descubro de pronto, reeditando la vida de él también. Yo no he escrito un libro igual que ese jamás en mi vida. Y tengo ya casi más de 15 libros publicados y una veintena de libros escritos, pero como ese, no he escrito otro igual. No me ha tocado, la vida no me ha permitido volver a escribir un libro como tuve que hacer ese. Joven, sin recursos, sin dinero casi, por la Sierra Maestra. Igual que él, comía por ejemplo, el día que yo llegué a la Sierra Maestra, al bohío, todavía el bohío campesino donde vivía una de las gente que lo habían ayudado, ahí comía, ahí me dieron albergue, ahí dormí. Lo mismo que hizo él. Lo único que yo ya, en un momento que no me encontré con Fidel y con el Che, o sea, me encontré con la verdad de él.
O sea, yo estaba buscando la verdad de él. Y esa fue la que encontré, ¿no? Bueno, tuve que ir al Pico Turquino, todo. Y recorrí y pude vivir lo que él vivió. Eso es muy importante para un escritor también. Vivir lo que él vivió. Bien. Lo único que él andaba con un fusil y andaba con una pluma, dos armas diferentes. Pero bueno, pero el objetivo casi que era el mismo. Bien. De la sierra me di cuenta, ahí entrevisté a algunos de los que le atendieron a él, pero ya otros vivían en La Habana. Pero ya me decían, mira, fulano no vive aquí, pero vive en tal lugar. Y ellos mismos me fueron haciendo, vayan cogiendo como, ellos mismos me iban armando el rompecabezas de las fichitas vacías que iban quedando de la vida del Vaquerito. Ya cuando yo peino la Sierra Maestra, me dice uno de ellos, mira, fulano no está aquí, ese se fue para La Habana, pero me da la dirección. Y entonces ese lo cogí en La Habana, o sea, no quedó un eslabón. Regreso a mi pueblo, por ahí empecé, y entrevisté a algunos de los personajes que le sirvieron a él. Eso porque él fue, el Vaquerito fue un tipo de eso, buscavida, que hizo de todo un poco para vivir, nació en el campo, en la ladera de una montaña, fui a esa montaña, entrevisté a su único maestro, tuvo un solo maestro, Francisco Baeza Sardá fue su único maestro, no tuvo más maestro. Y ese es el que me habla a mí, el único capaz de poder decir cómo era académicamente el Vaquerito. Llego a segundo grado. Y ahí es como yo me explico después por qué el pelotón suicida, por qué esa manera de luchar, por qué el Vaquerito era así, por ese segundo grado que tenía y por las películas que vio de Hollywood. Esa era su cultura, de cowboy, películas de Hollywood, que se pasaba mucho en Cuba, y así iba a la sierra. Vamos a irlo reconstruyendo. Y entonces llego a Morón, entrevisto a esos personajes que fueron vendedores junto con él, que fueron los que me lo caracterizaron. Cómo hablaba, cómo pensaba, cómo era, las novias, eso que conforma la geografía social de un ser humano y que lo hacen. Sin eso un ser humano no es humano. Bien, eso lo cogí mucho en Morón, en el pueblo de él, donde él vino a vivir, donde se inscribió. En Morón, por ejemplo, me dicen, el Vaquerito era un tipo, era rubio, era bonito de cara, chiquito, de estatura pequeña, tenía 5,3 medía. Y era un personaje que tenía labia. ¿Qué quiere decir en Cuba labia? No sé si aquí igual. Que sabía hablar, convencía, tenía un lenguaje fluido, tenía labia y sabía hablar. A pesar de que no tenía esa cultura, manejaba el idioma, manejaba las palabras, convencía, por eso era vendedor ambulante. Y bueno, era simpático, además. Era simpático. Todo el mundo me lo describe, incluso Celia Sánchez, la heroína de la Revolución, que también la entrevisté, me lo describen como un personaje simpático. Fidel Castro también dice que era un personaje único, con una simpatía increíble. Bien. Pero la mayor parte de ese carácter lo obtuve en Morón, con esos amigos que guapearon con él, que tuvieron que buscarse la vida. Esos son los que me dicen cómo era. Fue hasta boxeador. Boxeó para ganar dinero, hizo de todo. Así es que él va para la sierra sin ninguna idea política. Él no va para la sierra buscando al Che Guevara, ni a Fidel, no sabía. Él lo que sabía que había unos barbudos allá en la Sierra Maestra, como le decían, que estaban luchando por una libertad, por cambiar las cosas. Y como él sabía que las cosas estaban mal, desde su exigua cultura, bueno, pues vamos a cambiarlas. Usted va para la tierra, que esto es lo más lindo que tiene. Él se va a correr una aventura. Él no va. Quien lo recibe y le troca su aventura es el Che. Por eso es tanto el vínculo del Che Guevara con el Vaquerito. Por eso yo digo que el libro mío lo que yo quise fue traer al Vaquerito aquí a encontrarse con su jefe, con su amigo, aquí. Es lo que he hecho, no he querido hacer otra cosa. Bueno, y bueno, lo he logrado en una grandísima medida. El Che se da cuenta, y por eso es que ese Vaquerito de la calle, ese Vaquerito de charachero, ese Vaquerito buscador de vida, que va a la montaña, sí, tampoco fue por él va con idea de que hay que mejorar, hay que luchar, pero él no sabía de Fidel, del Che, del movimiento del 6 de julio, él no tenía ningún tipo de idea. Él lo que sabía que la gente buena estaba en la montaña y los malos eran los que estaban, era el gobierno.
Fíjense qué interesante, más claro. Los buenos estaban allá y yo me voy con los buenos. Eso fue una decisión lindísima. Me voy con los que están, los que yo creo que son los buenos. Y estaba acertado, eso eran los buenos. Entonces, eso eran los buenos. En Cuba había una dictadura muy violenta en esa época. Tan grande como las que hubo en los países en los distintos países latinoamericanos posteriormente. Cuba se estrenó con la dictadura de Batista y con la de Machado en el año 25, que fue horrible. Bueno, así voy reconstruyendo su vida, así voy conociendo al vaquerito, así se me va descorriendo el velo de su personalidad y así voy queriéndolo y me voy adentrando en un libro que para mí fue también una aventura. Para él fue una aventura ir a la sierra, para mí fue una aventura ese libro. Ese libro que cambió mi vida completamente. Hizo que no tocara más guitarra. Silvio se puso hasta un poco bravo en el sentido, no, la música no se deja, bueno, pero yo la dejé. Y cambió mi vida. El vaquerito cambió mi vida, ese libro cambió mi vida completamente. Y bueno, llego a Santa Clara. Llego a Santa Clara, a La Habana, a esos lugares. ¿A quiénes conocí en Santa Clara y en La Habana? A la mayoría de los miembros del pelotón suicida que habían combatido con el vaquerito. ¿Quiénes eran esos miembros del pelotón suicida? Al triunfo de la revolución, grandes dirigentes de la revolución cubana, generales, escoltas de Fidel, fueron escoltas del Che Guevara, gente de mucha confianza, porque ese pelotón, de verdad que ahí iban personas escogidas. Fue un sueño de él, una locura de él, él fue el que creó ese pelotón y el Che le permitió hacer esa gran locura. Bueno, llega un momento en que en Santa Clara comienza a descorrérseme el velo del héroe ya. En la sierra también un poco que ya empiezo a descubrir que el vaquerito no era un combatiente común, no era igual que los demás, tenía algo que lo identificaba y no era solo ser dicharachero, no era solo eso, había algo, y era el valor que ya traía intrínseco, el valor que tuvo, que tenía, que comienza a despuntar ahí. Primero, ¿cómo surge el vaquerito? ¿Cómo surge ese apodo? ¿Por qué el vaquerito? Él se llamaba Roberto Rodríguez, un nombre muy común en Cuba y un apellido de los más comunes. Yo soy Rodríguez, segundo apellido. Roberto Rodríguez, campesino, como ya les expliqué, callejero, llega a la sierra. Cuando el Che lo ve, el Che se da cuenta de que estaba ante un personaje extraño. El Che era muy inteligente, el Che era médico. El Che era un hombre con una cultura extraordinaria. Y el Che se da cuenta de que estaba ante un cubano distinto a los que ya estaba. Enseguida lo aprehende con la H intermedia. Y lo acoge. Y le hace una entrevista. En la entrevista que le hace el Che es cuando él dice que empezó a sacar cuentas y que le dio que el vaquerito había nacido, había comenzado a trabajar 20 años antes de nacer. Decía, era extraordinariamente mentiroso. Después se da cuenta y después rectifica eso cuando dice, los hechos que su mente ágil inventaba, era capaz de llevarlos al campo de combate. Estoy citando incluso. Porque es que un día el vaquerito era una semana de cualquiera de nosotros. Y por eso es que él, al principio él te decía, pero no puede ser los cuentos que me está haciendo. No juega. Bien. Después el Che fue su mejor oyente, su mejor amigo, su más fiel compañero. El Che se da cuenta de ese personaje. Él había llegado descalzo. Imagínense que el vaquerito se fue para la sierra en zapatos corte bajo, como si fuera para salir. No llevaba botas, vestido de domingo, se fue para la sierra. Llegó, imagínense, con todo lo que tuvo que atravesar para llegar ahí, y el Che lo lleva ante Celia y ante Fidel. El vaquerito iba desarmado. En el momento que el vaquerito llega a la sierra, o Roberto Rodríguez, no era el vaquerito todavía, hacía falta más hombres, más armas que hombres, porque era un momento, abril del 57, que se necesitaba armas, más que incluso hombres. Hombres armados. Bien, él llega desarmado. Fidel no lo quería aceptar, pero al principio de verdad que no lo quería aceptar. Y entonces Fidel le dice que no lo quiere, y dice Celia, me cuenta Celia, que había que ver al vaquerito.
había que ver al Vaquerito exponiendo sus criterios a Fidel de por qué tenía que quedarse en la sierra. Pero dice Celia que parecía un abogado. Lo dice en el libro. Sale en el libro así que parecía un abogado defendiendo sus criterios. Y hay un momento en que Celia miraba, Celia conocía a Fidel nada más de mirarlo. Hay un momento en que Celia miraba a Fidel y se daba cuenta de que Fidel ya lo iba a dejar. Pero le seguía diciendo que no para oírle las barbaridades que le estaba diciendo. Para oír las cosas. Y es cuando Celia le dice, mira Fidel, déjalo, si parece un vaquerito mexicano. Porque Celia le había dado unas boticas mexicanas, que era lo único que le servía, porque tenía el pie bastante pequeño, y entonces no le servían las botas, buscaron botas de las que había en los almacenes, en los lugares, y no le servía ninguna, y le enganchan un par de boticas mexicanas, con una camisita a cuadro, era un vaquerito, un vaquero. Y Celia le dice a Fidel, mira, déjalo, parece un vaquerito. Lo dejan, y lo dejan de mensajero. Y ahí cuando Fidel dice que cuando él lo mandaba a cumplir una misión, esperaba despierto a que llegara el vaquerito para oírle los cuentos. Para oír los cuentos, era una novela, además era un tipo que sabía narrar. Me imagino que en estos momentos hubiera sido un narrador oral de esos que hay por ahí, y que hay concursos incluso de narradores orales, porque dice que era increíble cómo él contaba. Era una película, cada vez que él venía de cumplir una misión. Eso es algo interesantísimo en la vida de él. Eso es lo que denota después quién fue el vaquerito. En ese día surgió el vaquerito y nadie más lo conoció por Roberto. Nadie más lo conoció por su nombre de pila. Nació para la historia el vaquerito. Cuando viene la invasión, toda esa parte del libro la reconstruyen, desde luego, los combatientes de primera mano. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que cuando un combatiente me dice a mí, al vaquerito le ocurrió esto, era porque estaba al lado de él. No era el que venía a la retaguardia, me lo está contando el que estaba al lado de él. El vaquerito pasó por tal lugar y llegó, puede ir reconstruyendo la vida del vaquerito casi de primera mano. Eso es una cosa muy rara de lograr. Eso ahí te tienen que ayudar muchas cosas en la vida para que eso se dé así, y más a un joven con la edad que yo tenía escribiendo ese tipo de libros. Hay una cosa de la estructura del libro que te quiero decir antes, como ustedes son estudiantes de esa carrera, hemos hablado de contenido, pero yo te voy a hablar de forma ahora, antes de llegar a la parte esa del pelotón surgía, cuando él crea su pelotón y cuando cae. Mira, te dije que si no hacía un testimonio no podía hacer el libro, porque de todas maneras la fuente era oral toda. Pero fue una fuente oral muy bondadosa, a la cual agradezco mucho. Celia Sánchez, por ejemplo, nunca había hablado para un libro. No existe otro libro en Cuba que Celia sea testimoniante. Creo que es uno de los pocos o el único libro como tal para el que Celia habló. A Celia no le gustaba mucho que la entrevistaran, ni era una persona de esa mediática. Era la ayudante de Fidel en la guerra, en la paz, y fue, yo digo, una de las personas claves de la Revolución Cubana. Bueno, Celia Sánchez se entera que yo estoy haciendo ese libro con el general William Galvez, que estaba haciendo entonces su libro de Camilo. Fíjense. Y a Celia lo que le impresionó fue, si yo llego a ser un periodista de 50 años, pero yo tener la edad que tengo ahora, a lo mejor Celia no me da la entrevista. Celia me da la entrevista cuando ve que quien está investigando la historia del vaquerito tenía, a los 2 años, tenía 19 años. Fue un año antes ya de salir el libro. 19 años tenía yo cuando entrevisté a Celia. Es cuando ella dice, no, pero espera, ¿cómo la revolución? Un tipo escribiendo el libro del vaquerito con 19 años. Además, cuando saca cuenta, con 19 años no puede estar, en primera no puede ser universitario todavía. Esa es de entrada, porque la edad no te da para estar en la universidad. Si acaso preuniversitario, entonces comenzando la carrera. ¿Y de dónde es? Porque yo soy de 500 kilómetros de La Habana, tampoco vivo en la capital, de Morón. Entonces Celia Sánchez, que tenía eso que la caracterizaba. Los combatientes la llamaban madrina, porque era la que resolvía todos los problemas, era la que no dejaba llegar a Fidel muchísimos problemas, que ella los resolvía para no atormentar a Fidel. Esta era Celia Sánchez, tenía un poder enorme. Y ella me atiende,
en su oficina del Consejo de Estado, al lado de la de Fidel, yo con ese... Y ya la casualidad, son las casualidades. Cuando yo entrevisto a la China, que fue la única miembro del pelotón suicida mujer, que era como su especie de, al final la última novia que tuvo, su novia del alma, ella fue la que lo vistió cuando él cayó, la que lo cambió de ropa, le quitó la ropa ensangrentada, y ella le encuentra en el bolsillo un peso macho, era como decir un dólar pero de metal. En Cuba se le llamaba un peso macho, un dólar que tenía el valor de un dólar pero como una peseta grande, y un retrato de Celia Sánchez en su bolsillo, y Celia no sabía eso. Cuando yo le digo a Celia, cuando él cayó tenía un retrato suyo en el bolsillo, ya ese fue el colofón, el broche de oro, no para que me diera su entrevista, ella fue la que se encargó después de todo lo del libro. Ya yo no pasé más trabajo, ya no tuve que caminar más, ya no tuve que ir más a la sierra a pie con una maleta, porque Celia además se dio cuenta de los trabajos que estaba pasando. Y bueno, con su varita mágica, como las hadas, dijo, se acabó pasar tanto trabajo como lo has hecho, y me ayudó hasta el final ya todo el proceso del libro. Y me dio la entrevista bellísima, esa que está en el libro. Y por eso yo pude reconstruir la vida así. ¿Quién me habla del vaquerito en la sierra? Celia, la que le puso el vaquerito, la que más autoridad tenía para eso. ¿Quiénes? Los otros, los generales que estuvieron con él, los que combatieron. En la estructura del libro interviene el testimonio. Ahora, el libro tiene 40 años y ustedes como estudiantes tienen que darse cuenta que hace 40 años el género testimonial estaba comenzando y era el boom del testimonio aquí en América Latina, con María Luisa Bombay, con Truman Capote en Estados Unidos, A Sangre Fría, que dicen que novela testimonio, yo lo veo más como testimonio que como novela, ahora con mis conocimientos, A Sangre Fría, Operación Masacre de Rodolfo Wall. O sea, empecé un poco a estudiar lo que había, lo que tenía a mi mano, al alcance de mi mano, del género testimonial, que me llamó la atención, pero que fui el que me di cuenta de que ese era el único género por el que podía encaminar, como tú me comenzaste con tu pregunta, ese libro. Desde mi pobre conocimiento del género y de lo que estaba haciendo. Y de la suerte que estaba corriendo una aventura igual que la del vaquerito. Bien. La misma vida me fue diciendo, este es el género, y la misma vida, a la vez que me iba abriendo el vaquerito. Ahora voy a decir una cosa para ustedes los estudiantes increíble. En el momento que yo estaba investigando el libro, estaba estudiando el género, para saber cómo lo iba a hacer. O sea, iba investigando el libro e investigando cómo lo iba a escribir. Que bueno, como tuve que investigar, tuve tiempo para investigar lo otro. Y entonces investigaba mi libro y leía mucha literatura testimonial y me informaba y preguntaba. Tampoco tenía cuando aquello internet, sabroso, pinchar una cosita, poner testimonio y aparecer millones. No, tenía que ir a las bibliotecas de libros viejos, de libros de uso. El libro de Truman Capote no estaba en Tomorón, en ningún lugar. Tuve que ir a La Habana, busca el libro de Truman Capote. Así. Y entonces iba investigando, iba descubriendo el vaquerito, y entonces iba descubriendo el género que iba a aplicar en mi libro. Eso lo tuve que hacer. O sea, como el que hace 2 carreras, o el que hace una carrera y tiene que trabajar para pagarla. Bueno, yo hacía mi libro y entonces estaba trabajando para ver cómo lo iba a escribir. Fue estudiando cómo lo iba a escribir. Así hice el libro. Llega el momento en que tengo una montaña de entrevistas transcriptas en un buró inmenso, una montaña de papeles inmensos, mucho más de lo que aparece en el libro, porque el libro sí tiene después a la parte literaria. En el libro hay literatura, por ser incluso mi primer libro y ser testimonial, te van a dar cuenta que hay literatura. Pero yo decía, bueno, la madre habla, pero yo quiero opinar una cosa de la madre. Yo quiero opinar una cosa de alguien. Fíjate que de todos los combatientes son las apariciones esas que yo hago en el libro. Esas apariciones, ahora, por favor, eso habla del género testimonial, pero hay que ver hace 40 años si esas apariciones, yo no las vi en ningún lado, yo no me guié por nadie, yo las hice. Puede que haya coincidido con otros autores en tiempo, pero lo que quiero decir es que no las copié de nadie. O sea, no sabía que eso se podía hacer
en el género testimonial, porque el género testimonial era muy celoso con que la persona que habla viva el hecho. El autor no podía entrar en eso si no lo había vivido. Bueno, si el autor está narrando un hecho que vivió y está usando el testimonio de otros compañeros, pero él es un testimoniante, sí. Pero en el caso mío, que no conocía el vaquerito, que no viví el hecho, yo no tenía ninguna autorización estructural para meterme en eso. Eso es una necesidad que yo voy sintiendo. Yo quería decir algo de la mamá. Entonces cuando digo, con ese lenguaje poético, que ves que difiere un poquito del otro lenguaje porque es el mío. Es el mío. Y entonces cuando hay un momento que también hablo del mexicano, el que está con él ahí arriba, quiero decir una cosa. Y la digo. Y punto. Así fui reconstruyendo el testimonio. Otra cosa que yo trabajé mucho fue cómo empalmo los testimonios. Había muchas cosas que se repetían. La repetición es bueno porque te está diciendo históricamente que el dato está muy bien. Pero yo no lo voy a dar al lector. Sin embargo, hay momentos en que sí repito algo, pero ya es porque quiero. No porque me sorprende ni porque un testimoniante. Hemingway tenía yo lo usé mucho en este libro, aunque no es novela, pero sí me utilicé esta premisa de Hemingway. Hemingway decía, cuando tú escribes una novela, lo que tú dejas de poner, porque no lo sabes, se ve el hueco, se nota la ausencia, se ve el vacío. Lo que tú dejas de poner porque no quieres ponerlo, no se nota el vacío. Yo tuve esa experiencia con un libro mío y con Fidel Castro nada menos. Hay un libro mío que se llama Medio Milenio por Morón. A Fidel le gustó mucho y me manda a buscar, porque se lo habían prestado y él quería que yo le dedicara el libro. Fidel era así, cuando él quería, por favor. Y ya, bueno, yo contentísimo, por favor, Fidel me mandó a buscar para que le dedique un libro mío. Eso fue bueno, voy para La Habana. Ya una crónica, eso era como la crónica de un encuentro anunciado, igual que la crónica de García Márquez de una muerte anunciada. Ya yo sabía que iba a ver a Fidel, a los nervios iban, hago esta dirección, vale la pena. Y voy con mi libro, ya sabía que era un encuentro bueno, Fidel me espera. Y cuando le entrego el libro a Fidel, que le digo, gracias comandante por los elogios que usted ha hecho del libro, porque él se pasó un poco hablando del libro y en algunos discursos habló del libro. Me dijo, no tienes nada que agradecerme. Me dijo, no me interesa tanto el contenido del libro, sino la forma. Fíjate. Y era que yo estaba haciendo otras cositas allá, ahí sí ya está el doctor, ahí sí ya están los estudios, ahí sí ya están las cositas que uno, las trampas que uno aprende para ya atrapar al lector, para hacer cositas y para que la historia llegue más rica, ¿no? Ahí, él dice que, dime tú, Fidel, que era un lector de historia, porque si algo leía Fidel era leer la historia. Y me dice, una palabra, esto dicho por él, es un compromiso enorme. Me dice, mira, descubrí en tu libro una nueva forma de narrar la historia. Comandante, sí, y me explica. Bueno, cuando yo regreso a mi pueblo ya me tenían organizado un ciclo de conferencias en el país de las nuevas formas de narrar la historia. Y como iban a venir, fue lo que se fue venir. Increíble. Bueno, yo les digo eso para que ustedes vean, porque ahí tuve eso. Él me dice, hay una parte en el libro que yo narro un ferrocarril muy viejo, que es por lo que viene el cuento, muy viejo, muy antiguo. Pero eso le desmiente a él, en Cuba, que había un ferrocarril de Júcar a La Habana que era el más antiguo, pero yo le saco mi libro que había uno más antiguo. Eso es lo, ¿cómo? El que todo se conoce como más antiguo es este, no es este que tú estás diciendo. Y él me dice, ¿hay fotografía de ese ferrocarril? Le digo, comandante, cuando aquello no existía la cámara. Dice, y nadie lo pintó, que si un pintor. Y le dije, comandante, tiene que conformarse con lo que yo digo en el libro. Como diciendo, estoy incrédulo. Y hay una parte que él me pregunta, porque hay cosas de ferrocarril, incluso yo no le di tanta importancia a eso, yo le paso por arriba a eso, porque no me interesaba realmente, a él le interesó mucho y a mí no me interesaba esa parte. Y no digo ni de qué madera eran los raíles, porque era un ferrocarril con raíles de madera. Y yo no digo nada de eso, le paso por arriba y él me empieza a hacer preguntas del ferrocarril. Y yo se las respondo todas, preguntas que no estaban en el libro. ¿Qué quiere decir? Si yo no conozco esas preguntas, porque las puse en el libro porque no las conocía, claro que iba a aparecer ahí la laguna y el aprieto que iba a pasar yo. Pero como yo las conocía, pero no quise ponerlas,
Perfecto, no pasó nada. Le puse porque esa máxima de Hemingway, miren, me pasó nada menos. La experimenté nada menos con Fidel Castro. O sea, si lo que tú no conoces y no pones, el buen lector se da cuenta. Si no lo pones porque no quisiste ponerlo por un problema de estilo, en el Vaquerito pasa mucho eso. Y en mis libros pasa mucho eso. Hay cosas, yo manejé una cantidad de información. Dije, bueno, pero yo estoy haciendo literatura, otra cosa. Porque la historia es lo que te voy a contar, pero cómo te lo voy a contar es con literatura. Ahí es donde fracasan muchos historiadores, le meten un ladrillo, un libro que tú no puedes leer, que te sirve para ir a buscar una fecha o para coger un dato, porque no hay quien se lea. En Cuba los hay, y bueno, los hay amigos míos que son excelentes historiadores, pero no puedes leerlos, porque no están hechos para leer. Y ahora tienen una cosita en contra también de ellos. Eso. Las tabletas, el Facebook, el internet, la tecnología, ahora va en contra de eso. Porque si yo quiero saber en qué año fue tal cosa, voy a entender, píquete pincho, ponga el año y se acabó y lo sé. Y no tengo que leerme un libro de este gordo. No, yo me leo el libro de ese gordo para disfrutar estéticamente de ese libro. Ahora tienes más problemas, porque antes tú cogías un libro para buscar un dato y te embullabas y seguías leyendo. Ahora el dato lo buscas en los medios modernísimos que existen y punto. Ahora el libro está jugando más que nunca su función artística. Miren, es al revés. No que el libro va a desaparecer. No creo que desaparezca. No creo que desaparezca. Porque ahora es cuando el libro va a jugar de verdad su función artística. Que me dice que el libro lo puedes leer en una tableta también, sí, pero es el libro de todas maneras. Es el libro. Lo que cambió fue que no lo tienes en papel y lo tienes en otro, pero es el libro. El libro bien escrito. Si está mal escrito, tampoco te lo lees en la tableta. Lo borras, más fácil, lo sacas de la tableta inmediatamente. ¿Es cierto o no es cierto? Lo sacas de la tableta y punto. A mí me ha pasado. Porque se me llega la tableta y digo, no, pero yo no voy a traer esto aquí, lo borro y se acabó. Entonces no es que el libro va a desaparecer. Lo que dice mucha gente que va a desaparecer el libro de papel. Tampoco creo, pasarán años. Porque no es nada, ese crujir de la hoja, ese olor del libro, esa cubierta, que también hay que pensar en los diseñadores, hay que pensar en los otros que intervienen en un libro. Eso no lo suple todavía la tecnología. Sí, yo sé que uno marca y la hojita se te marca así, igualito, todo imitando el libro de verdad, pero no, todavía no es igual. Pero de todas maneras, esto que decís es súper interesante, sobre todo esto de nuevas formas de hacer historia, y también, digamos, nosotros pensábamos, vos como historiador sí, como poeta también, pero también como músico, aunque digas que hayas dejado la guitarra, porque nosotros sabemos que esas cosas uno las deja, pero no las deja. Tienen en las sociedades una función social, y a nosotros nos interesaba cómo te parece que tu libro, pero que en general la literatura, la historia, la poesía y la cultura, por tu participación en el Guillén, juegan hoy en Cuba. Sí. ¿Cuál es la función social que tienen? ¿Cuál es el sujeto a interpelar? ¿Y cuál es el propósito de esas producciones que Cuba es un horizonte latinoamericano, digamos? Desde Casa de las Américas para adelante, para los costados. Mira, por suerte Cuba ha sido siempre un país tecnológicamente atrasado. Por suerte. En Cuba todavía no tenemos el temor grande de la wifi, ni de esas cosas. Vendrá, pero Cuba se prepara también para eso, porque hemos tenido tiempo de que no nos sorprenda el avance tecnológico. En Cuba hay un gran movimiento artístico. Mira, anoche mismo, en la fundación que yo dirijo en Cuba, estaban dos grandes pilares de la trova cubana. Anoche, y yo aquí, no me lamento de estar aquí, pero hubiera gustado estar, aunque sea un ratico, en aquella actividad. Nosotros también. Anoche hubo una actividad bellísima. Yo dirijo la Fundación Nicolás Guillén, que es el poeta nacional de Cuba, y yo dirijo eso en una provincia. Es lo que hago en la cultura, dirigir la Fundación Nicolás Guillén. Y anoche en mi fundación estaba Pepe Ordaz, que es uno de los fundadores del movimiento de la Nueva Trova, y Eduardo Sosa, uno de los que cantan la canción de Fidel, de la muerte de Fidel. Esos dos trovadores estaban anoche en mi fundación. Y me contaban, y yo veía
Pues se la mal otro día amanecí en internet y vi las fotos y todo, la cantidad de jóvenes, de público, de trovadores, aquello fue tremendo. Bueno, comienzo diciéndote esto, para decirte que tanto la trova, como la literatura, la pintura, las artes en Cuba están bien causadas. Cuba, a partir del triunfo de la Revolución, como bien tú dijiste, con la Casa de las Américas, el ICAI, la UNIAC, la Unión de Escritores, preparó un grupo de instituciones para liderar y para llevar adelante las inquietudes que ya teníamos todos. A mí el triunfo de la Revolución me sorprendió, un niño, yo soy un producto totalmente de esa revolución. Yo crecí con la Revolución, totalmente. Y entonces me tocó en esta dirigir la unidad a nivel de provincia y ahora la Fundación Nicolás Guillón, o sea, dos instituciones artísticas. Por eso puedo hablarte, porque no solo he sido juez, he sido parte también, he sido las dos cosas. He sido creador y he dirigido instituciones que preparan a los jóvenes para que no haya bache, para que no haya vacío y continúen. Cuba tiene un proyecto estético, un proyecto social en cuanto a la cultura bien definido, bien encaminado. Tenemos una formación que no, por ejemplo, en Cuba no existe una escuela que te diga te voy a enseñar a escribir. En Cuba lo que existe es talleres para los que tienen aptitudes, tienen abiertas todas las puertas para perfeccionar. En cada casa de la cultura hay talleres literarios, en cada casa de la cultura y en cada municipio hay casas de cultura. Ahora, a nivel de país ya, el tipo, por ejemplo, avanzó, está por encima de eso, entonces está las escuelas de creación, como la que tiene el chino Eras León, Eduardo Eras León, y ya escuelas de más perfeccionamiento. Aparte de las carreras, mira, una cosa que en Cuba está muy bien es la educación. Eso ustedes lo conocen, eso es del dominio de... La educación en Cuba está muy bien. Y ustedes saben que la educación y la cultura deben marchar, hay lugares que no, pero deben marchar a la par, deben marchar pareja. Y la educación en Cuba también es muy importante y muy celosa. Ahora se hicieron las universidades en los municipios, pero que no es la locura de estudiar cualquier carrera en cualquier municipio. No, porque eso es botar dinero por gusto. Además, miren cómo es. Es que si en el municipio mío de Morón, lo principal de ese municipio, la formación económico-social de ese municipio, es la agricultura, a la carrera que no falta en esa universidad son las carreras de agronomía. ¿Ok? Esa está ahí. Esa la puedes estudiar ahí. Ahora, en otro municipio, lo más desarrollado es, y así, las carreras en las CUM, se llama Centros Universitarios Municipales. En cada universidad municipio hay una universidad, pero con características adecuadas al municipio. Y entonces está ya la Universidad de la Provincia, que es la que rectorea todas esas universidades, ¿no? Y es la que tiene ya el dominio metodológico de todo eso. Así está funcionando ahora la universidad en Cuba. Y están las universidades que están en todas las provincias, igual que las universidades ya clásicas de Cuba, famosas como la Universidad de La Habana, Santa Clara, Santiago de Cuba. Y las universidades ya de antes conocidas que tienen un trabajo tremendo. Así también va la cultura. La cultura tiene sus escuelas aparte, la ENA, el ISA, Superior, la música. De la música cubana no voy a hablar porque es una redundancia. La música cubana es referencia en el mundo entero y tenemos, de la trova sí les puedo decir un poquito, por lo menos para que aprovechen que tienen un fundador de ese movimiento aquí. Les puedo decir que la trova fue como una bendición divina, ¿no? La trova fue la cronista fundamental que tuvo la revolución. La trova surgió prácticamente con la revolución. El movimiento de la nueva trova cubana, que viene, hay una tradición trovadoresca de Corona, de Sindogaray, de todos esos trovadores viejos. Hay una trova vieja. Yo no la llamaría vieja, hay una trova tradicional. La guitarra, el hombre cantando, la composición, y después viene Silvio, Pablo y todo lo cómodo. La guitarra, el hombre cantando, pero otra cosa. Cantando la otra cosa. ¿Qué cambió? Cambió el discurso. Cambió el discurso. Y ese discurso fue el discurso que cambió junto con el triunfo de la revolución. Cambió
el país. Como dice Carlos Puebla, se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Su canción, genial. Bueno, llegó el comandante y mandó a parar. Ustedes saben que Cuba estaba ya preparadito todo. Los hoteles del litoral de Cuba iban a ser, todos estaban ya en manos de la mafia, todos. El Nacional ya estaba en manos de Meyer Laenki y todo, pero ya estaba preparado para hacer, como decían, para hacer un garito grande. Y es cuando en ese momento, cuando llega Fidel, por eso que no nos perdonan, jamás nos van a perdonar, y nos metieron el bloqueo tan grande ese que dura hasta ahora, porque le fastidiamos un negocio grande. Nos metimos primero con la mafia, después con toda la potencia más grande, y estamos ahí mismo. Eso hay que ir a Cuba para entenderlo. Sí que hay muchos de ustedes que han ido a Cuba, y eso hay que entenderlo estando ahí. Bueno, la cultura, la trova, como parte de la Casa de las Américas, que también surge en esa época. La trova fue la cronista de la revolución. Y surge un Silvio, surge un Pablo, surge un Noel Nicola, que se menciona poco, fundador junto con ellos dos, Noel Nicola, Sara González, Pepe Ordaz, que estuvo ayer allá en Morón, con una fuerza tremenda, con un lenguaje fresco, con una manera distinta de decir, y en un momento también con una Casa de las Américas que los acogió, que los apoyó, y enseguida se engranaron a los Parra, a todos esos cantores latinoamericanos que estaban diciendo ya lo mismo. Cuando hicieron así, fue una fuerza grandísima, fue una fuerza poderosísima en América Latina, ese movimiento que le llamaron la canción protesta, ¿se acuerdan? Una etapa que le llamaron ese la debate canción de protesta. La canción protesta, la Claro, canción, la sí, nueva canción. La canción comprometida, tuvo tantos nombres. Bueno, así, con ese esplendor surgió el ICAI y surgió la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que la dirigió Nicolás Guillén en Cuba, el poeta nacional, o sea, todo el mundo, Alicia Alonso, con su Ballet Nacional de Cuba. Estamos hablando de cosas donde Cuba, siendo una isla tan pequeña, brilló mucho y aportó a Latinoamérica, hizo su pequeño aporte para que no muriera y sirvió de referencia de cómo un país pequeño, separado del imperio, pudo continuar. Por ejemplo, Alicia Alonso bailando. Y cómo continuó la cultura, aquella, la que heredamos, se renovó y vino la nueva cultura. Eso, así han transcurrido estos años, no le han sacado el pie a la cultura nunca. He tenido la oportunidad de estar en todos los congresos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y les puedo decir que yo no conozco mandatario en el mundo que haya estado en un congreso los 5 o 6 días que dura un congreso completo sin abandonar un minuto la sala como lo hacía Fidel con los congresos de la Unión de los Artistas y Escritores. Fidel llegaba por la mañana y se iba cuando se iba el último. Discutía, levantaba la mano. Durante 6 o 7 días uno decía, bueno, en estos días que hizo, planchó todo. Bueno, pues sí, se preparaba para estar en nuestros congresos. Esa es la enseñanza, ese es el legado que nos han dado esos hombres a la cultura cubana. Y que le dio Cuba al mundo y a Latinoamérica en particular. Sí. Bien, bueno, la verdad que eso es muy emotivo. Nosotros, además del libro del Vaquerito, nos interesaba ese lugar tuyo, y también en ese momento en el que vos escribiste el Vaquerito y participaste, digamos, primeramente de estas experiencias, sucedió de manera muy interesante que vos aportaste al poema de Víctor Jara. Sí. Una suerte de, no quiero decir completitud porque nosotros lo decimos con mucho respeto, digamos, a Víctor Jara y al pueblo de Chile, pero sí, digamos, pudiste recuperarlo desde otro lugar. Sí. Y nos interesaba. Mira, qué bueno que me hayas preguntado eso, porque eso tiene que ver mucho con lo del Vaquerito. El Vaquerito, hacer el libro El Vaquerito fue un atrevimiento. Bien. ¿Es un contexto o no? ¿Es en el mismo contexto donde vos escribís el libro? Hacer el Vaquerito fue un atrevimiento, por la edad
y por la magnitud del personaje. Bueno, hacer esto que hice con Víctor Jara fue otro atrevimiento. Yo lo que tenía una cosa en mi vida, que se los transmito a ustedes y a todo el que se me acerca y a todo el que pueda ayudar, porque a mí me ayudaron también muchísimo. Y ahora yo estoy en el deber de reciprocar eso, de pagar eso. No esperen nunca a ver si esto se rueda así. Vamos a esperar que venga otro. No, hazlo. Hazlo como tú entiendas. Y después, si lo hiciste bien, bien, y si lo hiciste mal, algo salió bien. Y algo te va a resultar y la próxima vez te sale mejor. Es lo que hice siempre. Cuando empecé con el libro Vaquerito, yo no podía darme el lujo de esperar que en Cuba apareciera el género y tuviera muchos creadores para entonces empezar, porque todavía estuviera yo estudiando a ver cómo voy a escribir el libro Vaquerito. Lo mismo pasó con la canción de Víctor Jara. En uno de mis viajes a La Habana, a la Casa de las Américas, cuando yo era músico, esa era la iglesia de nosotros, ahí nos convocaban, ahí iba Silvio con su guitarrista, ese era el lugar de reunión, vaya. Eran los días aquellos que habían matado a Víctor Jara, que lo habían asesinado. Un mes después, un poquito después. Recuérdense que hay un profesor de la universidad que saca la última canción, lo último que él escribió, ahí canto, qué mal mensaje, lo saca en la suela del zapato, lo logra sacar y se lo da a Joan Jara, a la viuda de él. Y ella rápidamente lo distribuye, como diciendo, miren, el último grito de Víctor Jara. Y eso llega a Cuba. ¿Cómo llega a Cuba? O sea, como llega a mis manos. Yo estoy en la Casa de las Américas y están repartiendo el brochure. Iba a actuar un grupo de teatro peruano, el grupo de teatro Cuatro Tablas, no se me olvida, son las cosas que uno no puede olvidar nunca. Y me llega el brochure del grupo de teatro. Y yo estoy mirando y en la parte de atrás venía eso, la promoción, los versitos inconclusos de Víctor Jara, de su última canción, que no fue última canción, porque él no iba a ponerle música, lo que iba a ser su última canción, o sea, eran 4 versos mudos, sin música. Y a mí eso me causó tanta impresión como me había causado la frase "me han matado 100 hombres". El mismo efecto. Y dije, no, yo voy a seguir la canción de Víctor Jara. Por lo menos por mi parte no se va a quedar inconclusa. Si lo conoce el mundo, no, tampoco lo hice pensando en eso. Nunca que he hecho algo lo hago pensando en la gloria ni nada de eso. Es porque me nace, bueno, lo demuestra la edad que tenía cuando escribí el libro Vaquerito. Y lo demuestra que dejé la guitarra, que la guitarra se daba, mira, aplausos, qué bonito, qué lindo. Y dejé eso por el oficio más solitario del mundo, que es el del escritor, como dice García Márquez. Bien, me pasó igual. Canción inconclusa de Víctor Jara. Cuando venía en el ómnibus, de regreso a mi casa, que son 500 kilómetros, 7 horas, 6 horas y pico venía leyendo y ya mi cabeza empezó a trabajar. No tenía que esperar, pero alguien ha seguido la canción de otro. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede hacer eso con un muerto? No, yo lo hago, punto. Si está bien, bien, y si no, también. Y entonces empecé, ya venía maquinándome en la guagua. Yo le digo en el ómnibus, nosotros le decimos en Cuba, venía maquinándome en el ómnibus y venía leyendo y cuando yo llegué a Morón, que bajé del ómnibus con el brochure en la mano, cogí, llegué a mi casa. Yo no era casado, nada de eso, era un jovencito, vivía todavía con mis padres, no tenía ni casa para tener, y llego, cogí una sillita esa de abricierra, que uno la llevé para abajo una mata de mango, y continué la canción de Víctor Jara. Así de sencillo. Le seguí la letra y le puse una música. Ahora, ¿qué música le puse? Una música chilena. Porque era un homenaje. Yo no quería brillar yo, quería brillar a él. Y quería que fuera. Y le puse una música chilena. ¿Por qué yo conocía la música chilena? Porque la música que a mí me gustaba cuando yo estaba en la trova era la cancionística latinoamericana. Y yo lo que sí siempre he sido, sin internet, como sea, es un estudioso. Si me gustaba la cancionística latinoamericana, leía mucho de eso y leía los libros que me caían. Leí muchos libros de Violeta Parra, de sus contextos. Y entonces leía y aprendía los ritmos latinoamericanos, aprendí a tocar el cuatro venezolano y había aprendido a tocar el charango. En aquellos lejanos tiempos, cuando casi no se conocían ni en Cuba esos instrumentos. Yo tuve un cuatro venezolano que me regaló un venezolano de verme tocar en una guitarra inventada. Me dijo, pero si tú sacas esos sonidos en una guitarra inventada, y me regala un cuatro, y me lo dejó, me dijo, te lo regalo, y me da el primer cuatro que yo tuve en mi mano. Bueno,
y hago la canción con música chilena y todo. Mira qué atrevimiento. Eso salió en la prensa cubana como el mayor atrevimiento de mi vida. Seguir la canción de Víctor Jara y ponerle música y grabarla en un disco, además, oficialmente en la EGREN, Empresa de Grabaciones Musicales Cubanas. O sea, no es que la escribí, que después se convirtió en una canción oficial. Increíble. Después me encuentro con la directora de la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile, se entera del cuento. Yo no tenía un disco para darle, además yo nunca tuve casi ese disco. Y me dice, no, pero díctame aunque sea la letra de la canción. Le dicto la letra, le digo, mira, hasta aquí llega Víctor Jara, aquí comienzo yo, porque había apuestas, cuando la fuimos a grabar en la EGREN, era de madrugada, había una apuesta, compraba una botella de ron. Si ellos averiguaban dónde terminaba Víctor Jara y dónde seguía yo pagaba la botella de ron. Si no, ellos pagaban la botella de ron. Y yo, afortunadamente, nunca tuve que pagar la botella de ron porque nunca averiguaron. No. Porque la canción se queda en un momento muy, muy abierta. Por eso es que yo decido concluirla. Te la voy a decir, es chiquita. Víctor Jara dice, hay canto que mal me sales cuando tengo que cantar. Espanto canto el que vivo, como que muero de espanto. De verme entre tanto y tantos momentos del infinito, en que el silencio y el grito son las metas de este canto. Lo que veo nunca vi, lo que he sentido y lo que siento harán brotar el momento, que todos salgan al campo, que mientras tanto yo canto con mi guitarra, disparo con mi fusil. Ahí está ya toda la canción. ¿Dónde termina Víctor y dónde empiezo yo? ¿Hacemos la apuesta? Bueno. Compramos, no, en vez de una botella de ron, una botella de vino. La tomamos afuera de la facultad. Es difícil, es difícil. Víctor termina cuando dice, hay canto que me sale cuando tengo que cantar espanto, canto el que vivo, eso es él, como que muere de espanto. De verme entre tanto y tanto. De entrada, miren el lenguaje que él trae con retroca, ¿no? Vamos ahí. De verme entre tanto y tantos momentos del infinito en que el silencio y el grito son las metas de este canto. Lo que veo nunca vi, lo que sentí y lo que siento. Ahí mata a Víctor. Y yo digo, harán brotar el momento, que todos salgan al campo, donde él estaba, ¿no? Que mientras tanto yo canto con mi guitarra, para seguir el retorno, disparo con mi fusil. Mi canto muere de espanto, como estaba muriendo él en la primera estrofa. De espanto muere mi pueblo, por eso mal sale el canto. La dejamos acá porque la verdad que es un gustazo. Córtalo porque estoy llorando. ¿La puedes cortar la parte en que...? Me emociona. Sí, sí. Fue duro. Y se convirtió se le puso en la tumba. Se le puso a Víctor Jara esta canción en la tumba. Que no me dejaron entrar a Chile. Me pararon en la frontera. Y no era por el pasaporte de visa, mentira, porque cuando yo fui a entrar por la frontera, el milico me dice, no puedes entrar, no había abierto mi pasaporte todavía. No lo había abierto. Después, cuando el que me lleva va a protestarle, o el que me lleva es un funcionario, además que era chileno o argentino, que conoce bien ese detalle, y le va, entonces que él hable el pasaporte. Y se da cuenta que no está avisado. Pero es que, si yo estoy aquí en Argentina con un pasaporte oficial, yo paso de Argentina a Chile, yo no tengo acceso a la visa, igual que... No, si yo estoy... En ese momento el gobierno de ustedes es de Argentina. Ah, no, me dejaron. Pero ya sabía, porque eso se anunció mucho por la prensa. Y Telesur habló de eso. Y entonces me estaban esperando como cosa buena para virarme. ¿Qué hicieron allá? Cuando yo llamé, que ya veníamos de vuelta, ellos se imaginan, ¿no? Con la indignación más grande del mundo, con la frustración. Y venía porque fuimos por carretera. Y entonces me dice el hombre, mira, no, tranquilo. Dije, no, pero espérate. Yo no me pasé tantos años, yo no le dije, y me embullaron, porque el que me embulló a mí a esto, a ponerle esa canción a Víctor Jara fue Vicente Feliu, el hermano de Santiaguito Feliu. Pero Larry, si vas a ir a Argentina, ¿por qué no haces eso? Él me dijo una cosa linda. Me dijo, mira, esa canción, eso no se le ocurrió a Silvio, no se me ocurrió a mí, no se le ocurrió a Violeta Parra, no se le ocurrió, se te ocurrió a ti, en el mundo, el único que no. Tienes que ponerle eso a Víctor Jara. Ah, bueno, porque yo con una humildad tremenda, bueno, se me ocurrió a mí, maldita. Bueno, pues, y preparamos todo, y él llamó a la Pepa, que es la nieta de Salvador Allende, que vive aquí, y todo cuadradito, incluso se puso hasta plata, dinero, porque pedir a Chile cuesta dinero, todo, y que los milicos, esos cabrones, me viraran para atrás, pero se puso, porque me estaban esperando allá
Jan Aranda, un profesor de la misma universidad donde trabajaba Víctor Jara, con un grupo de gente, y bueno, pues se puso la canción, Telesur filmó allá, después me hicieron una entrevista a mí que dije, quiero que esa entrevista sea en la Casa de las Américas, que fue donde yo me enteré de eso. Me hicieron la entrevista en la Casa de las Américas y salió el reportaje por Telesur, bellísimo reportaje. Sí. Esa fue toda mi locura que yo hice en mi juventud. Espero ya de viejo no seguir haciendo locura, pero en mi juventud sí hice bastante travesura, ¿viste? En mi juventud. Como el libro este y eso de seguir una canción conclusa y de un hombre como Víctor Jara. La verdad que nos da también un montón de herramientas y de ánimos. Uno cuando estudia a veces se siente muy limitado por esas cuestiones de la academia. Hay un gran déficit, digamos, en ese sentido de producción en Argentina, y uno tiene que animarse, y el impulso casi siempre es de los grupos que constituimos como este, de hacer cosas, porque muchas veces, a diferencia de esto que vos contás que pasa en Cuba, claro, con las universidades, en Argentina es al contrario, es recortar y recortar y recortar. No, y depende de los profesores también. Hay profesores que son más creativos que otros. Mira, yo fui profesor de la universidad un tiempo allá, que lo dejé de ser porque me estaba afectando en mi tiempo de creación. Porque entonces llevaba más cosas, además yo me entrego mucho, y ya me entregaba a los alumnos, y ya no quería darles clases, ya quería que escribieran libros, ya quería que hicieran todo, ya yo quería que los alumnos fueran como yo cuando era joven. Esos que fueron alumnos míos me lo van a agradecer toda la vida, pero fue 2 cursos nada más. Dije, no, pues mi esposa me dijo, mira, más que dando clases, estás invirtiendo todo tu tiempo con tus alumnos. No me arrepiento, ¿no? Pero tuve que dejar de dar clases porque si no iba a dejar de escribir libros y de hacer otras cosas. Pero fui yo en 2 ocasiones, fui profesor de nada menos que en una ocasión di literatura, y en otra ocasión di apreciación de las artes, de las artes aplicadas. Y hubo un momento que el programa, nos mandaron el programa de literatura, o sea, faltó el programa y lo inventé. Pero el programa lo hago. Y nos atrasaron los alumnos y seguimos. Cuando vieron el programa, bueno, sí, había diferido, pero seguimos. O sea, lo que les transmito es que no se paren ni por un programa, ni por nada, que hagan las cosas, son jóvenes, y nadie sabe si uno de ustedes es el que va a hacer libros así en un futuro, o el que va a ser un pintor tremendo, el que va, porque sí, están estudiando historia, pero vamos a ver, son jóvenes. Mira, yo pensaba que iba a ser ya músico, era trovador, componía canciones, Silvio, todo el mundo, y se fue todo eso a la basura, y me dediqué a escribir. En Paraná me preguntaban, jóvenes, para fastidiarme, pero que por qué, si yo podía haber seguido con la música y con la literatura, que podía haber seguido. Yo le dije, ve acá, y si tú tienes 2 novias y te descubren, ¿qué haces? Digo, tenía que dejarlo. Con las 2 no podía seguir. Porque querían fastidiar, bueno, ¿por qué no las 2? Es muy fácil. No, para hacer una cosa seria, yo sí creo que el mundo hay que especializarse un poco ya, porque hay tantas cosas. Mira, dentro de la misma historia están los arqueólogos, la antropología, no sé. Entonces, tienes que especializar. Tienes que buscar el lugar por donde que más cómodo te dé, donde más tú te realizas para que puedas aportar más y para que puedas brillar más. ¿Sí? Porque, claro, hay que pensar en que uno, en el ego personal de uno, de ser cada día mejor. Eso no se lo quita a nadie, es que yo quiero ser mejor cada día. Y yo quisiera mañana escribir mejor que lo que escribo hoy, como que no, y tener más conocimiento, y quisiera leer el triple de lo que estoy leyendo hoy. Mira, ahora tengo un dilema. Me han regalado muchos libros, incluso dedicados a escritores que he conocido aquí en una pila de lugares. Ahora tengo la obligación de llevarme los libros dedicados por un problema, por un problema de estético hoy en día. Pero me han regalado muchísimos libros interesantísimos, que lo que estoy es tratando de leerlos rápido, porque sé que no me los voy a poder llevar y quiero leer. Y tengo un rebolico de libros leyendo a la vez. Me regalaron una historia de Ensenada que está interesantísima.
historia de Ensenada. Ustedes saben que ahí empezó la lucha obrera, toda esta hora. Sí. Bueno, una historia de Ensenada así, me lo dio la delegada de Cultura. Parece que no es un libro que se publicó mucho, que se vendió mucho, porque es un libro hecho en lujo, con tapa colchonada, parece que lo tienen para regalo, pero tremendo libro, qué bien escrito. Bueno, eso, no me lo voy a poder llevar para Cuba, pesa 1 tonelada, pero me lo tengo que leer antes de ir. ¿Cuándo te Estoy vas, leyendo Larry? literatura que sé que no me voy a llevar. ¿Hasta cuándo te quedas vos acá? La quiero leer, me han regalado muchos libros lindos que voy a dejar. Mira, ese mismo de historia de Ensenada, pudiera dejárselo a ustedes aquí, no sé, que son de historia. ¿Vos hasta cuándo te quedas acá? en Hasta el Argentina? 20, voy a pasar el 26 de julio en mira. la embajada. Voy a celebrar el día de la patria en Cuba en la embajada mía. Y al otro día, la Cuba, me quedo un mes. Bueno, vamos a descansar un poco, que ahora todavía nos queda la presentación. Hacemos una foto de recuerdo con ustedes, ¿no?